Amigos, continuamos aquí directo y al punto. Señores, y estamos ahora aquí en la Plaza Juan Pablo Duarte, frente a la Catedral Inmaculada Concepción, donde esta semana hemos quedado sin nuestro administrador, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien desde el pasado lunes ha tomado posesión de su nuevo cargo como arzobispo coadjutor en Santo Domingo, a acompañar en esta dirección a Monseñor Francisco Osoria. En una solemne Eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán asumió oficialmente como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, con derecho a sucesión de Monseñor Francisco Osoria Acosta, en cumplimiento de la designación del Papa León XIV. La misa fue encabezada por la vicepresidente Raquel Peña, fue presidida por el arzobispo metropolitano Osoria Acosta y contó con la presencia del nuncio apostólico en la República Dominicana, Monseñor Piergiorgio Bertoldi, así como de obispos, sacerdotes, religiosos y cientos de fieles que se congregaron para acompañar este trascendental momento para la Iglesia dominicana. Amigos, la Iglesia Católica de la República Dominicana acaba de enviar un mensaje contundente y no se trata simplemente de que un arzobispo cumpla 75 años y dé paso a un sucesor. Lo que está ocurriendo es un cambio de dirección, una reorganización profunda y un reposicionamiento del poder dentro de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Sí, eso fue lo que vimos con la carta publicada por Monseñor Francisco Osoria Acosta, quien no solo explica su situación personal, revela sin rodeos la magnitud de la decisión tomada por la Santa Sede. El nuevo arzobispo coadjutor no llega como acompañante ni como ayudante transitorio, llega con poder absoluto en las áreas más sensibles de la Iglesia: administración económica, manejo del patrimonio y control de los nombramientos del clero y del personal eclesiástico. Este movimiento deja claro un hecho: Roma quiere una nueva etapa, una etapa más centralizada, más controlada y con una visión administrativa distinta, y lo hace aplicando un modelo que hemos visto en otros países cuando la Iglesia quiere reformar, interviene, distribuye el poder y coloca a las personas que conducirán el nuevo rumbo. Y lo estamos viendo en Santo Domingo. En este contexto, la figura del nuevo arzobispo coadjutor, Carlos Tomás Morel Diplán, se convierte en la pieza clave del futuro inmediato de la arquidiócesis. Las facultades que se le otorgaron no son comunes, son extraordinarias. Y cuando la Iglesia concede poderes excepcionales es porque busca un cambio estructural, no un simple reemplazo. Eso no es lo que está buscando. Es evidente que la transición no está motivada solo por edad o jubilación. Está impulsada por la necesidad de reordenar, modernizar y reorganizar la administración de la Iglesia Primada de América. Un rediseño total del mando. La carta de Osoria deja detalles importantes, pero lo esencial está claro. La Iglesia está tomando un nuevo camino y lo está haciendo de manera directa, firme y estratégica. La designación del coadjutor con plena autoridad envía un mensaje inequívoco. La institución quiere corregir rumbos, asumir controles y definir un nuevo liderazgo pastoral y administrativo. Y más allá de interpretaciones, lo que hoy queda marcado es esto: la Iglesia dominicana entra en una nueva etapa y lo hace moviendo las piezas más importantes de su estructura interna.
En este sentido vamos a hablar con una persona que conoce la Iglesia Católica, estuvo allí por muchos años y hoy dirige una nueva línea. Estamos hablando del Padre Rogelio. Vamos a escuchar la opinión del Padre Rogelio, lo que piensa de esta situación, de lo que ha sucedido en las últimas horas y según él, hacia dónde va nuestra Iglesia Católica. Muy bien, me encuentro nuevamente aquí con nuestro Padre Rogelio. Bienvenido, Padre, nuevamente al directo y al punto. Gracias por recibirnos. Bueno, no va a quedar al punto, ¿verdad? Porque estoy aquí en la fundación. Directo y al punto. Al punto. Padre, tenemos esta situación que se presenta en la Iglesia Católica, Monseñor o Arzobispo Soria, y esta carta que se filtra con interioridades personales. Sí, pero esto es parte, pues, precisamente de una crisis al interno de una institución que no la han sabido aprovechar. Una crisis, tú vas caminando, te caes en el vacío, te hundes y puedes tomar dos determinaciones: quedarte abajo o levantarte y despuntar. Y la iglesia no ha sabido aprovechar esta crisis que tiene al interno para renovarse y sobre todo, pues, para adecuarse a la realidad del mundo de hoy, porque tiene los documentos más avanzados a lo largo de la historia de la iglesia. Lo que pasa es que han faltado protagonistas que asuman la directiva. Entonces, lo de hoy es fruto, pues, precisamente de una situación escondida ahí por mucho tiempo, pero la verdad es tan fuerte que llega un momento que no hay cómo callarla, y eso es lo que ha pasado con esta situación. ¿Ha sido un mal administrador el arzobispo? No solamente mal administrador, sino que mal administrador, el término es poco, sino que no, un hombre que aparentemente, pues, solamente lo que ni siquiera supo ser un buen sacerdote, en el sentido de que si tú eres capaz de administrar los bienes materiales, menos vas a poder administrar las cuestiones espirituales. No solamente mal administrador, sino que sencillamente no supo nunca lo que tenía en sus manos. ¿Le quedó grande el cargo? No solamente le quedó grande, sino que él nunca, en ese caso, fue consciente muy poco de la magnitud de lo que él tenía y del bien que él podía hacer con eso, y pues, por lo tanto, se quedó ahí prácticamente en la ceniza. ¿Y esto cómo se puede calificar? De repente se dice que él escribió esta carta para unos cuantos de sus allegados, la entrega unos minutos antes de que se lleve a cabo la toma de posesión del coadjutor y explota luego esto públicamente. No, eso es mentira, eso es bulto, como decían los muchachos vulgarmente. Eso él lo conocía, porque aquí habían el Vaticano había ya hace mucho tiempo que había mandado unos especialistas, porque el escándalo, la magnitud del escándalo era tan grande que habían unos especialistas, eran 6 especialistas de diferentes países, pero todos enviados por el Vaticano a investigar la situación, qué estaba pasando en la realidad. Y él conocía todo, hermano. Lo que pasa es que al final él, el pobre, dentro de sus limitaciones, dio lo que podía dar, porque él pudo haber sencillamente quedado bien con otra actitud totalmente diferente. Osorio hubiese dicho perfectamente: mire, hay esta investigación, yo lo reconozco, no hemos quedado bien, yo pido reiteradamente no solamente disculpas, sino que me pongo a disposición de que me investiguen todo, y entonces de forma tal que hagan lo que tengan que hacer y ya, y yo en ese caso estoy a disposición si hubiese sido verdad. En cambio, salir con todas estas cosas es ocultando una verdad que está por encima de él. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, cuando vino a La Vega, hizo distintos movimientos, distintos cambios, entre ellos con la universidad. ¿Cómo ve usted ese paso hacia Santo Domingo? No va a hacer nada tampoco. ¿No? Porque no va a hacer nada, porque realmente Diplán no tiene la formación adecuada. Es más bien una formación de carácter espiritualista. Y hoy se necesita, pues, precisamente combinar las dos cosas. ¿Por qué? Porque la religión y la fe tiene que ser iluminada, pues, por la razón y por la verdad.
Si no pasa por esos filtros reales, efectivamente, entonces la problemática es que esta gente fueron formadas única y exclusivamente para ser cura y repetir lo que después te enseñaron en un seminario, y pues por lo tanto el mundo ya ha cambiado mucho y la iglesia no ha sabido por adecuarse al mundo pues real. La mayor parte de los curas siguen diciendo en aquel tiempo dijo Jesús, pero ¿qué dice hoy para el mundo? Es totalmente diferente. Entonces pues precisamente el hecho de estar aquí este poco de tiempo, incluso yo te puedo decir cosas, la crisis que tiene por ejemplo UCATES aquí no tiene punto de comparación porque no actúa aquí. Por lo tanto, significa que poco allá tampoco va a hacer absolutamente nada. Pero cambió aquí la dirección de UCATES. Cambió la dirección de UCATES, sí, pero sin embargo, lo que en el fondo dirigían, permanecen ahí. Quedan allí. Se quedaron ahí. Ahí están. La iglesia se quedó estática, empeoró, mejoró desde que usted se separó. No. Es que eso no es cuestión de uno separarse o no separarse. Mira, porque yo conozco la historia y he estudiado, no estoy improvisando cosas. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene el documento más avanzado en su contexto. El primer documento fue en Río de Janeiro. Ese documento, bueno, el Vaticano II. El Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII. El Papa, cuando comenzó ese concilio, dijo esto textualmente: abran la puerta a la iglesia. Que el Espíritu Santo venga, penetre a la iglesia y que se lleve lo que tenga que llevarse con tal de que la iglesia se purifique. Ese Concilio Vaticano II es un documento avanzadísimo. Pero para la aplicación de esa decisión del Vaticano II, el primer documento en América Latina fue el de Río de Janeiro. Río de Janeiro no tuvo mucha trascendencia, pero después, a los 10 años, viene en Medellín. Viene Puebla. Puebla es un documento donde la iglesia toma dos opciones fundamentales. Primero, los pobres. Y la expresión que está en el artículo, en el número 79 es: asistimos a la terrible gracia de que en América Latina los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos a costa de la pobreza de los pobres. Por lo tanto, hacemos opción de trabajo por los pobres. La iglesia, en un documento de la iglesia. Y la segunda decisión que se tomó ahí en Medellín fue pues precisamente los jóvenes. América Latina es un continente eminentemente joven, pues por lo tanto ahí nacen la pastoral juvenil, ahí nacen los grupos juveniles, porque la iglesia hizo opción. ¿Por qué? Porque es un continente de jóvenes, a ver cómo llevar el mensaje. Después viene Puebla. Puebla en ese caso lo que hace es que la tercera asume las dos primeras opciones y añade una tercera opción, que es la promoción humana. La promoción, el ser humano debe ser promovido, no puede dejarse el ser humano en ese caso en la condición pues que está viviendo. Después viene el documento de Santo Domingo. En Santo Domingo no se pudo avanzar mucho las cosas, pero la iglesia tiene esos documentos que están claros hacia dónde tiene que ir la iglesia, pero se quedaron solamente en documentos y no aparecieron sacerdotes, obispos que pudieran aplicar esos documentos. Al extremo tal de que yo conozco y sé que cuando salía algún tipo de escándalo, lo primero que decía un obispo: no, eso es un cura que está por allá trabajando, una monja que está haciendo ese tipo de cosas. Por lo tanto, pero nunca asumieron este tipo de opción. Es decir, lo que pasa es que la iglesia se quedó en dos esferas, en dos esferas, y no asumió las opciones que hizo realmente. Y lo que vamos a asumir, lo que asumimos esas opciones, al contrario, hemos sido rechazados, hemos sido maltratados en todos los lugares. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia se quedó en dos cuestiones. En la cuestión espiritualista, única y exclusivamente de espiritualidad, pero la espiritualidad debe pasar por lo que es la realidad del ser humano. En el Padre Nuestro lo rezamos: que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. En la tierra, que creando mejores condiciones de vida. De lo contrario no se puede. Y después, la otra cuestión, la segunda cuestión donde se quedó mucho la iglesia es en la cuestión de la economía, la parte economicista. A todo le pusieron precio. Para tú casarte tienes que pagar tanto, para tú bautizar tienes que pagar tanto, para tú, en ese caso, pues mandar. Es decir, le dieron más importancia a la parte material que a lo que es la espiritualidad, pero una espiritualidad totalmente diferente, una espiritualidad de liberación y de transformación. Eso no lo aplicaron. ¿Hacia dónde va la iglesia dominicana? La iglesia dominicana va yo conozco perfectamente, lo conozco a todos, va en una caída así, pero muy acelerada. Y no hay cómo detenerla. Porque incluso los obispos que han elegido, yo te puedo decir, por ejemplo, Nicolás no quería saber de mí, Nicolás López.
Nicolás López una vez le preguntaron esto: ¿por qué todo lo que sabe del padre Abelino? ¿Por qué no piensan como yo? Y de Rogelio, ¿por qué? Porque es un fresco inatrevido. Yo tenía prohibición de entrar a la catedral cuando yo estaba aquí, pero yo prefiero 1000 veces a Nicolás que lo que están en los momentos actuales. Porque los que están en los momentos actuales no tienen norte, no tienen dirección, no saben hacia dónde van. Única y exclusivamente. Lo que le importa es su cargo de ser obispo. Lo que le importa es lo que están recibiendo única y exclusivamente, pero el pueblo no le importa. En ese caso, una catequesis que se adecua en el mundo de hoy no le importa. Una celebración de que respondan a las reglas del mundo de hoy no le importa. Es repetir lo mismo que le mandan de Roma. ¿Qué le decimos a los católicos? Que no perdamos la esperanza, porque esta crisis es positiva. Yo le decía al principio, una crisis, tú vas caminando, te caes, puedes tomar dos actitudes: quedarte abajo o despuntar. La iglesia va a despuntar. Y porque la iglesia está, yo estoy súper convencido de esto. La iglesia está, Dios es el que conduce esto. Y entonces, Dios no permite todas esas cosas, sino que nosotros, como seres humanos, hemos provocado todas estas cosas, pero llegará el momento que esto es para que nos demos cuenta que no vamos caminando bien, no quedamos ahí en el vacío, abajo, sino despuntar, pero despuntar con una religiosidad y una espiritualidad, más que religiosidad, una espiritualidad que responda a las necesidades reales del mundo de hoy. Y yo pongo este ejemplo, es sencillo. Nosotros antes preguntábamos por el origen de la vida: mamá, ¿de dónde viene mi hermanito? Una cigüeña te lo trajo. Ningún carajito te hace esa pregunta: mamá, ¿cómo se hacen los hermanitos? Porque las nuevas generaciones tienen una mente totalmente diferente y por lo tanto la religión tiene que llegar pues ahí. Más que la religión, porque hoy no es religión, sino que es espiritualidad, que es un concepto mucho más amplio. La espiritualidad no te obliga a llegar hasta Dios, te invita a hacer experiencia de Dios. La espiritualidad es apertura a todas las cosas, lo material, pero también lo espiritual. En cambio, la religión solamente te quiere conducir a Dios. La espiritualidad te invita a llegar a Dios a través de todas las cosas que tú haces todos los días. Entonces, eso tiene que ser desarrollado ampliamente en la iglesia con una libertad única. Y después, pensar esto, que no tenemos la verdad. No tenemos la verdad. Ni siquiera Jesús sabe que es la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Entonces, claro que lo de Dios es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesús es el modelo del cual la iglesia se ha alejado y ha puesto, en este caso, instrumentos que son los que menos se parecen a Jesús. Pero volviendo a Jesús y a la espiritualidad, esto retoma el camino que tiene que retomar. Padre, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Ojalá que todo esto sirva pues precisamente para devolver esa necesidad. Yo hoy, por ejemplo, tuve unas experiencias, 2 personas me acercaron con el mismo tema. Rogelio, ¿qué podemos hacer? Mira, hay que volver a Dios, hay que volver a una espiritualidad totalmente diferente, incluso hasta la que nos enseñaron. No nos enseñaron nada, porque los 10 mandamientos de memoria, pero después tú sabes que siga el concepto de todo ese tipo de cosas. Tiene que ser una religión que más se adecue, una espiritualidad que más se adecue a la realidad del mundo de hoy. Y esto tiene que cambiar ciertamente. Muy bien, Padre. Gracias. Estoy directo del punto. Continuamos.